Una gigantesca jungla poblada por animales salvajes y pueblos primitivos es también el guardián de una misteriosa aguja vertical de granito. Únense a un equipo internacional de escaladores en la ascensión en la jungla de un mundo perdido y sean testigos del desafío que supone uno de los ecosistemas más importantes de la Tierra. A pesar de la presión del desarrollo, el Amazonas es la mayor selva tropical del planeta. En ella vive una de las tribus menos conocidas del mundo, los Yanomami, los cazadores de la jungla. Expedición Tierra. El Amazonas. Viaje a un mundo perdido. El Gran Amazonas es un enorme ecosistema tan extenso como los Estados Unidos, con miles de especies desconocidas de plantas e insectos. Pero gran parte de esta zona se encuentra amenazada. Algunas regiones del Amazonas están siendo deforestadas y quemadas a una velocidad que equivale a la superficie de un campo de fútbol por minuto. Pero sigue habiendo zonas vírgenes. Un equipo de escaladores y aventureros ha organizado una expedición hacia la zona más salvaje de Venezuela. Su objetivo es escalar una aguja de roca cerca de la frontera con Brasil llamada Aratitillope. La aldea más cercana al pico está a casi 150 kilómetros y ha sido descubierta recientemente. El equipo realiza un reconocimiento aéreo que le permite contemplar por primera vez esta remota montaña. Para los escaladores americanos Paul Piana y Todd Skinner, uno de los retos del Aratitillope son las grietas en sus paredes verticales de granito de 700 metros de altura. El equipo ha lanzado en paracaídas lo más pesado de los suministros a la base de la montaña. Es peligroso, la jungla es muy espesa y puede ser difícil encontrarlos, pero su transporte por tierra sería más complicado. El primer lanzamiento es un éxito y preparan el segundo y último fardo. Ambos paracaídas aterrizan bien. El DC-3 pasa por encima para intentar localizarlos. Si no se ven desde el aire, será imposible encontrarlos desde el suelo. Ahí está, un paracaídas azul enredado en las copas verdes. Han superado el primer obstáculo. Determinan la posición de los paracaídas con respecto a la aguja rocosa y vuelven a la pista de aterrizaje. El equipo se enfrenta ahora a un viaje de 300 kilómetros hasta la montaña. Primero en una canoa indígena y después a pie. Tienen 20 porteadores de dos tribus, los Yekuana, que han tenido más contacto con los occidentales, y los más primitivos, Yanomami, cuyo equipaje para el viaje de un mes es un paño rojo, un arco y 2 flechas. Comienzan en el río Orinoco y más tarde pasarán a la red fluvial del Amazonas. Los vaqueros y escaladores Paul Piana y Todd Skinner están muy lejos de sus casas. Ambos nacieron y crecieron en Wyoming, en un ambiente de granjeros y tratantes de caballos, y ahora trabajan en una granja de bisontes. Pero para Paul y Todd el trabajo solo tiene un objetivo: financiar su gran pasión por la escalada en roca. Cuando el invierno de Wyoming se echa encima, se les encuentra entrenándose en su garaje gimnasio para fortalecer brazos y manos. Sus tendones son tan fuertes que ambos pueden hacer flexiones de brazos apoyándose en un solo dedo de cada mano. Constituyen la élite de la élite, una pareja de escaladores que lleva al límite las posibilidades de su deporte. Fueron los primeros en realizar una escalada libre completa del Capitán en Yosemite, una hazaña que les llevó 48 días y una vida entera de entrenamiento.
Tanto en verano como en invierno, siempre que el tiempo lo permite, se dedican a escalar las montañas calizas que hay junto a su granja, perfeccionando movimientos y técnicas de vanguardia que utilizarán en su próxima ascensión. Pero las expediciones son un trabajo en equipo y para la ascensión al Aratytyope, Paul y Todd se han unido a otras dos figuras de talla mundial, una de ellas la escaladora francesa Monique Dalmasso. French perfume. Yeah. Monique saltó a la fama cuando quedó segunda en los campeonatos mundiales de escalada de 1987. Está casada y tiene una hija de 5 años. Ha estudiado física teórica y ahora es fotógrafa profesional. Vive la mitad del año en Chamonix, escalando en los Alpes, y la otra mitad en Niza, donde ha realizado las rutas más difíciles. Aquí en las paredes de Verdun realiza una maniobra difícil pasando por encima de su buena amiga Catherine Destivelle, otra famosa escaladora francesa. Pero Monique nunca ha puesto a prueba su habilidad en una gran expedición, y el Aratytyope será un nuevo desafío para ella. El primer día de travesía por el río, el equipo recibe una sorpresa. Encuentran un pequeño perro que ha llegado inexplicablemente hasta un banco de arena en medio del río. Oh, let's take it. No, we don't want him, do we? Sure we won't. We can leave it here. Well, what in the world would a dog be doing here? It's lost. I mean, I think maybe it fell from a boat. Well, maybe. It looks kind of scrawny. Maybe it was thrown from a boat. Yeah. Well, I guess every climb ought to have a mascot. Well, if we're gonna keep her, we ought to give her a name. Any suggestions? We find her in the Siapa, so I think we should call her Siapa. Well, howdy, Siapa. Welcome aboard. Durante el primer par de días de viaje por el río llegamos a comprender bien por qué la húmeda jungla tropical se llama así. Aunque estábamos mojados, el río estaba inusualmente bajo y nuestros guías indios tenían la precaución de mantenerse alerta por si chocábamos contra un banco de arena. Pronto tuvimos que bajarnos y empezar a empujar. Aquella fue la primera prueba auténtica, ya que había rayas en el fondo del río con unos aguijones como navajas. Teníamos que estar atentos, porque los indios nos habían dicho que la picadura de una de estas rayas era muy dolorosa, y sabíamos que si era muy dolorosa para ellos, sería casi mortal para nosotros. El bajo nivel del río retrasa el ritmo del viaje y el equipo comienza a preguntarse si tiene suficiente comida para llegar hasta la montaña y encontrar los paracaídas. Los indios no están preocupados, para ellos hay comida por todas partes. Paul y yo habíamos traído un sedal con unos anzuelos y unos cebos artificiales de Wyoming. No sabíamos qué podríamos pescar. Oh, gee, look. Pull it in. Get him in. Quick. Hey, man, it's a piranha. Is it a piranha? Yeah. Ah, watch yourself. It's a piranha. It's a big one. Watch its teeth. Oh, man. Hey, that's great. Doesn't look like a brook trout, I'll tell you that. Oh, man. God, look. The little points. Man, they are like shark's teeth. Yeah, I wouldn't stick your finger actually in there. Mine's just off to the side. No. Those are little triangular scalpels. Hear that noise he's making? Oh, yeah. He's going, go for it. Stick your finger in there. God, that's really neat. Mi plato favorito, piraña a la brasa. Siempre había oído que las pirañas se comen a las personas, pero no sabía que el hombre se las pudiera comer a ellas. Does it like bite them before they bite you back, right? Yeah. And they're more afraid of us. This is great. than of them. Nobody's going to believe this. You always hear about, piranhas in the United States. But, God, you never see them. Para Paul esto está muy lejos de Wyoming, pero Quique está casi en su casa. Es uno de los pocos venezolanos con la técnica suficiente para escalar los remotos picos del Amazonas. De hecho, es un escalador de categoría mundial.
Pero no se dedica solo a la escalada, también es un experto en supervivencia en la jungla, y el bosque tropical es un lugar muy querido para él. Esta zona del Bajo Siapa es probablemente la selva más salvaje del mundo. Aquí, en un solo día, se pueden ver más animales que en 2 semanas en cualquier otro lugar del Amazonas. Para mí, venir aquí supone un dilema, porque sé que, en cierto modo, estamos influyendo sobre estos pueblos. Yo amo este lugar, amo las montañas, amo la jungla y amo a la gente de aquí, sobre todo a la gente. Al mismo tiempo, sé que cuando venimos, afectamos a la armonía y el equilibrio que ellos tienen con la jungla. Mientras seguíamos río arriba, me dedicaba de vez en cuando a contemplar al Yanomami que guiaba la canoa. Parecía salvaje, como un animal salvaje, pero lo digo como un excelente cumplido. Era un animal humano del bosque y este era su hogar. Los Yanomamis llevan viviendo aquí miles de años y la selva sigue siendo la misma. Viven en perfecta armonía con el medio ambiente. Toman lo que necesitan y luego lo devuelven a la tierra. Es perfecto. Creo que nosotros tenemos más que aprender de ellos que ellos de nosotros. Incluso más que los indios. Quique era como nuestros ojos y oídos en la jungla. Un día, mientras los indios abrían camino en el río, Quique encontró este peculiar insecto. Perfect camouflage. Amazing. Will it jump if I touch it? No, I don't think so. I don't get the chance to touch it. How does something like that even evolve, I wonder? There's so many weird animals like this in the jungle. It's amazing. Even has a fake spot on him where he's been eaten. Maybe it's not fake. Oh. Llevábamos en el río casi una semana, y como Quique, empezaba a sentirme como en mi casa. Pero yo estaba encargado de los víveres y me preocupaba comprobar cómo iban mermando. Los indios no estaban preocupados. Para ellos, la jungla es como un gran almacén de comida. Un día era una piraña, al día siguiente un cocodrilo. No sabía si este sistema funcionaría igual de bien cuando dejáramos el río, pero por ahora la vida era fácil. Para facilitar la maniobra del bote entre las ramas del río, el equipo tuvo que desarmar el techo de la canoa. Lo dejaron en la jungla para recogerlo cuando volvieran. Cada día que seguían río arriba se adentraban más y más en lo que el escritor Joseph Conrad llamó el corazón de las tinieblas. Conrad escribió: era como volver al comienzo de los tiempos, cuando la vegetación dominaba la tierra y los grandes árboles eran los reyes. Uno de los aspectos del viaje más interesantes para mí fue estar en la jungla con los indios, sobre todo con los Yanomami. Comprendí que ellos veían la jungla de una manera completamente distinta. Era como un escalador que fuera a Yosemite y contemplara las grandes montañas y viera inmediatamente rutas en las grietas y los salientes, mientras que un turista normal solo vería una enorme roca. Estamos viajando con indios de tribus distintas, los Yecuana y los Yanomami. Es mucho mejor estar acompañado por Yanomamis cuando se viaja por la jungla, pero también es buena idea viajar con Yecuanas, porque son buenos trabajadores. Los dos se complementan. Por eso no podemos utilizar solo Yanomamis como porteadores, ya que un día podríamos levantarnos y descubrir que habían decidido irse 3 días de caza y tendríamos que quedarnos sin hacer nada, simplemente esperando a que regresaran. Son así de libres. No necesitan nada más que lo que tienen: sus manos, sus arcos y sus flechas.
El guía Yanomami ha invitado al equipo a visitar una de sus aldeas. Todos comprenden que se trata de algo más que un simple golpe de suerte. Es como una invitación a la edad de piedra, una oportunidad para volver hacia atrás en el tiempo y mirarse en el espejo de una época que como seres humanos todos hemos compartido en algún momento de nuestro pasado. Lo que ven les remite a los eternos interrogantes: ¿quiénes somos y de dónde venimos? Lo más importante para mí ha sido entrar en contacto con la jungla y los indios. Comprender que viven en el mismo planeta y que realmente el término salvajes no significa nada. Ellos parecen haber alcanzado un punto de equilibrio en su evolución. Están bien adaptados a la naturaleza, tienen pocas necesidades, pero una buena calidad de vida. Uno de los aspectos de la cultura Yanomami que el equipo encuentra más interesante es la estructura comunitaria de su sociedad. La vida de los Yanomami es pública. La idea de que alguien busque la intimidad les parece extraña. Hacen todo juntos. Comen, aman, juegan, se lavan, cocinan, recolectan comida. Nadie es ridiculizado por ser bajo, gordo, alto o delgado. Todos intervienen en el ritmo de la comunidad entera. Como toda sociedad basada en la caza y la recolección, el denominador común es la comida. La actividad diaria se basa en la búsqueda de sustento, pero la jungla es generosa, aunque el menú de un día pueda consistir en termitas. Es fácil decir que la vida de esta gente es sencilla, pero se trata en realidad de un prejuicio cultural. Su vida se desarrolla en armonía con el medio ambiente. Eso no significa que el mundo de los Yanomami sea perfecto. Ellos también conocen el mal, y la tarea de ahuyentar a los malos espíritus recae sobre el chamán de la tribu, que realiza su ritual tras recibir la inyección de una droga fuertemente alucinógena llamada EPN. Las tradiciones y la cultura de los Yanomami recibe presiones del mundo exterior que afectan a sus valores y a sus creencias. ¿Podrán los Yanomami soportar el impacto de nuevas ideas? La historia nos enseña que probablemente no sea así. Lo que no podrán superar ya es la devastación que han provocado los mineros brasileños que invaden sus tierras en busca de oro. Miles han cruzado la frontera ilegalmente y el ejército venezolano ha quemado sus campamentos y volado sus pistas de aterrizaje. Pero los Yanomami han tenido que abandonar muchas aldeas, han sido expuestos a la malaria introducida por los mineros y son víctimas de un conflicto fronterizo internacional del que nada saben. La aldea que el equipo visitó estaba alejada, la propia distancia les había protegido. Lo único que llegó desde el mundo exterior hasta la aldea era un pantalón corto que procedía de la misión. Quique nos dijo que era importante que la visita a los Yanomami fuera breve, porque no creía conveniente exponerles demasiado al contacto con nuestra cultura. También nos explicó que por la misma razón no convenía que les diéramos nada. Eso era un problema porque queríamos mostrarles nuestro agradecimiento, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces se nos ocurrió una idea. Organizamos una fiesta para todo el pueblo y les preparamos una comida que no olvidarían. Fue un gran éxito. Un gran guiso de atún para más de 100 personas. Después de 8 días en el río, el equipo llegó a un punto del que no podía pasar. Empezaba la caminata hasta la base de la montaña. Pero, ¿hacia dónde estaba la montaña? La única manera de saberlo era escalar un árbol alto para echar un vistazo. No way. Can't we send a arrow? Maybe, yeah. Monique tuvo una idea muy interesante, atar un extremo de nuestro sedal de pesca a la punta de una flecha Yanomami para que la lanzara por encima del árbol y luego usar el sedal para subir nuestra cuerda hasta arriba. Parecía un buen plan, pero solo había una manera de comprobar si podía funcionar. El tiro del Yanomami fue impecable. Lanzó la flecha justo por en medio de la copa más alta. Como Quique era nuestro guía, le correspondía a él subir a echar un vistazo.
Where? Where at? To the east. How far? Maybe 15 kilometers. Not sure. Take a compass bearing. 15 kilometers of jungle. How many days do you think? Not sure, maybe 2 or 3. You have to open the trail. Ya teníamos la dirección de la brújula. Ahora solo nos quedaba llegar hasta la base de la montaña. Comenzamos a andar como si fuera una excursión dominical, pero pronto nos dimos cuenta de que no era como dar un paseo por un parque. Estábamos rodeados de peligros. Prácticamente todos los insectos eran venenosos. Si algo se movía, picaba. Había que mantenerse muy alerta. Me han dicho que hasta los 100 pies tienen un veneno que puede matar a un niño o tumbar a un adulto. Los únicos que parecían inofensivos eran los pájaros, tal vez porque podían volar por encima de este infierno verde. No podíamos sentarnos en ningún sitio. Había escorpiones y unas hormigas que picaban muchísimo. Teníamos que extremar las precauciones. Todo era peligroso, y casi todos los animales presentaban o una armadura o un terrible aguijón. Nada está siendo como me lo imaginaba. Creía que me iba a dar miedo la selva. Había oído demasiadas cosas malas sobre ella. Mis enemigos principales son las hormigas. Es increíble cómo muerden. Están por todas partes. Pero nadie me había hablado de los maravillosos cantos de los pájaros, de las gotas de lluvia en las hojas, o de la vida que se puede sentir aquí. Welcome to the top of one hill of many. I've been swimming and been drier. You don't need to put the lid on. Thank you. Lo que habíamos pensado que sería una caminata de 2 días se convirtió en 3, luego en 4. Y entonces se nos acabó la suerte. No sabíamos si Monique se había roto el tobillo o si se lo había torcido. En cualquier caso, eso complicaba las cosas. A big hole under the root, and I didn't see the hole. And I just put my foot and my weight and the weight of my back just... Too tight? No, it's okay. You can even tighter. ¿Qué pasó? Se cayó y se torció el pie. Ah, yeah. It's okay. They leave it to an old skier to know how to do this. There aren't many handles on you, Monique. I don't know if this is going to work unless we give you a piggyback. You're not designed for this.
Busqué el lado bueno a una noticia tan mala y me di cuenta de que Monique era el ser humano adulto más ligero que había tenido que transportar nunca. Además, estábamos a solo un día de camino de la montaña. Entonces, ¿qué haríamos? Habría que ir poco a poco. Ya veríamos cuando llegáramos allí. You know, this really adds to the list of weird foods I've eaten. First piranha, then crocodile, and now monkey. It's a shame Alberto can't hunt anymore. Yeah, it's too bad. Yeah. Llegaron al campamento base, pero estaban en una situación distinta. Los Yanomami habían utilizado su última flecha para cazar un mono. Monique seguía con el tobillo mal y no se podía contar con ella. Casi se había terminado la comida que llevaban. Tenían los mismos deseos de escalar la montaña, pero para conseguirlo tendrían que estudiar sus posibilidades. I think we've got just barely enough food and barely enough equipment for a light push on the north face of the peak. I think we've come so far that it's worth making a bid at it. What do you guys think? It would even be faster if just the two of you go and try the reach. I think it's more important to find the parachutes. We have so little food. So if we find it, I think I will go up there and join you. Todos confían en que Kike y los Yanomami logren encontrar el paracaídas. Después de todo lo habían localizado cuando lo lanzaron desde el DC-3, pero en la jungla es muy diferente. La vegetación es tan densa que podrían pasar a 10 metros y no verlo. Respecto a la escalada, bueno, mi tobillo estaba mucho mejor. Pero no pensé ni por un momento que Kike y yo tuviéramos ocasión de escalar la montaña. Además, era muy tarde ya. Me sentía triste, muy deprimida, como solo puede encontrarse un escalador que se ha quedado sin escalada. En la montaña, Paul y Todd se preparan para el primer largo de cuerda. Con pocos víveres, es importante moverse con rapidez. Tell you what, that arête sure is a lot more aesthetic than the chimney system. Yeah, the chimney is probably going to be quite a bit faster. Well, what we have is a question of speed or aesthetics. Okay, the arête then. All right. Okay, I found a ledge. I'll have you tied up in a minute. Solid. Okay. Yes, so. Okay, you're tied off.
Uno de los factores que hacen que algo dé miedo es el desconocimiento. Si sabes mucho sobre algo, no puede asustarte tanto. Pero esto era una escalada nueva y extraña, y teníamos que extremar las precauciones. Tenía miedo de que saltaran los ganchos de seguridad que estaban atados a las lianas y las plantas. Sentíamos la adrenalina disparándose en nuestro interior. No sabíamos lo que nos esperaba al doblar un saliente, ni cómo había que escalar entre las plantas que crecían en la roca desnuda y que estaban cubiertas de espinas que cortaban como cuchillos. Watch me, coming off. Let me try again. Mientras Todd y Paul continúan la escalada, Quique sigue buscando los paracaídas. ¡Rico! ¡Alberto! ¡Alberto! Pasan 2 días, luego 3 y desaparecen las posibilidades de Quique de escalar la montaña. Ahora el único objetivo es conseguir comida suficiente para que el equipo pueda sobrevivir. Me estoy empezando a preocupar. Al principio creía que sabía exactamente dónde habían caído. Ahora es como buscar una aguja en un pajar, como se suele decir. Empiezo a estar agotado porque no dejo de trepar árboles intentando encontrar los paracaídas. Está siendo una de las peores experiencias de mis viajes a la selva, de cualquiera de mis viajes. Okay, Todd. All right. Watch those plants. Jungle. Yeah, good they hold, eh? Guess we found out how good they hold. Don't want you to be killed yet. Looks like a jungle classic. Except this one's a little more dangerous. That's why it's your lead. Try to tie something off besides plants this time. Careful. Oh, God, you can see what I've just clipped. Huh. Really stupid. Mucha gente me considera un simple escalador deportivo, pero muchas de mis escaladas han sido escaladas de aventura, en las que intentaba abrir nuevas rutas. Creo que la escalada deportiva consiste sobre todo en hacer ascensiones cortas, divertidas y bien protegidas, intentando siempre hacer las subidas más duras que se pueda. Sin embargo, la escalada de aventura, bueno, la palabra aventura ya lo dice todo. Eso es para mí el aspecto más importante. Se trata de intentar rutas en las que no está claro que se pueda subir y menos aún que se pueda bajar, en zonas donde el tiempo no está garantizado y en las que hay que usar realmente todos los recursos físicos y sobre todo mentales. Sentía que estábamos llegando al límite de nuestras posibilidades. Se nos estaba acabando la comida y no nos quedaba agua. Estábamos en la selva húmeda, pero sin agua. Aunque en realidad estábamos a bastante altura sobre la selva, colgados entre el cielo y el infierno y a bastante distancia de ambos sitios. También se empezó a levantar viento.
it's starting to cloud up. How's your finger? Well, not good. But I think I can get another day out of it. Well, we better get going. I figure it's 5-6 hours to the top. If it starts raining, we're stuck, man. Right. Better get going. If it rains, go. Be too slippery. All right. Let's get up. You want to lead first? Yeah, I'll lead. Suponíamos que nos quedaba un día de escalada hasta la cima, pero era una simple suposición. Había mucha roca lisa por delante. La única manera de subir era utilizando una técnica bastante arriesgada, a base de colocar ganchos en las pequeñas hendiduras de granito, cargando cuidadosamente el peso sobre ellos para ir ascendiendo. Cualquier movimiento en falso podía hacer saltar el gancho y lanzarnos al vacío. Rack. Careful. Watch that duck. Watch that last duck. Well, still there. Sabía que podíamos llegar hasta la cumbre sin comida, pero no sin agua. La única reserva de que disponíamos era el agua que se había quedado entre las hojas de las plantas. Estaba llena de pequeños insectos y los notábamos al beber. Pero decidimos considerarla una especie de bebida rica en proteínas. Naturalmente, lo siguiente que se estropeó fue el tiempo. Escalé durante 1 hora, pero tuve que dejarlo ante una chimenea demasiado resbaladiza. La única posibilidad que quedaba era pasarse a la otra cara de la montaña y ver si había alguna ruta allí. Yo ya no pensaba en la falta de comida o de agua, ni siquiera en el tiempo que se nos estaba echando encima. Solo pensaba en los pocos metros que nos separaban de la cima. A veces digo que el que más sufre consigue el mejor premio. Si eso era verdad, estaba claro que teníamos que llegar a la cumbre. Watch me! Why did I ever leave Wyoming? Había otro factor en esta escalada que normalmente no existe. No podíamos tocar casi nada. No era solo que pudieran soltarse los ganchos situados sobre las rocas salinas, sino que también había serpientes de las denominadas 3 pasos. Se llaman así porque si te muerden, solo llegas a dar 3 pasos antes de morir. Era una escalada difícil llena de peligros a los que no estábamos acostumbrados. Y de repente, mientras estábamos colgados sobre el abismo, pudimos ver volando cerca una pareja de aves del paraíso con unos colores increíbles. Ese tipo de detalles es lo que me atrae de estos sitios. Hacía que todo valiera la pena. How do you feel? I don't know, not real great. How do you feel? Well, like wet crackers, but I look better than you. I'll lead.
Last chance here, so do what you can. No, it's not totally dry, but see how it is. Well, at least we don't have too far to go. Yeah. La chimenea pasaba por un saliente que parecía muy difícil de cruzar. Además, la roca estaba resbaladiza por la fina lluvia que había comenzado a caer. That was kind of fun. Yeah. I'd stick with the chimney if I were you. Good. Good. How's it look? Any ledges coming? You've got about 50 feet. Yes. Okay. No habíamos logrado alcanzar la cima, así que decidimos escalar por la noche. Era extraño y peligroso escalar una roca húmeda en la oscuridad. Poco después de la medianoche decidimos descansar algunas horas y continuar al amanecer. La cima tenía que estar por ahí, en algún sitio, y tenía que estar cerca. Well, all right, I'm just on the line. Okay, barely, it's more than enough, huh? Oh, no. Oh, geez. Well, not much, but it's flat. We'll give him a sword. Oh, God. 1 month later. Oh, what an approach. Oh, Brazil. Brazil, Venezuela. I don't know where we are, but we're on top. We'd made it. Lo hemos logrado, por los pelos. Pero qué demonios, por fin hemos llegado. Out in Brazil. Habían llegado a la cima y la suerte parecía sonreírles. Found the shoes. No! Really? We're gonna eat great tonight. Plenty of food now. Tuna! Tuna. Milk. Cookies. Yeah, 10-4, we're at the summit. We're calling from the summit, over. Oh, that's great, man. You made it. So we have good news for you also. We found a parachute. Really, good effort there. Good job. Double bonus. I guess we have food on the way back now. Not to mention tonight. That's right. It's great. Bonus. Sleep well tonight. Okay. 1, 2, 3. Whoa, come on! Oh, God. Come on! Estábamos felices de encontrarnos allí en un sitio tan salvaje, a casi 150 kilómetros de la aldea Yanomami más próxima. Sé que la selva tropical está siendo talada a un ritmo de cientos de hectáreas diarias, pero este lugar a nuestros pies seguía tan salvaje como desde el comienzo de los tiempos. Mirando la selva, sentí la esperanza de que todos colaboremos juntos para conservarla para siempre. La cara nord de l'Eiger